Vamos a la siguiente clase, vamos a la siguiente entrega de nuestra serie Temas de Torah. Vamos a cambiar aquí también la imagen, ahí está. Estamos completando la semana número 3 hacia Shavuot y ya llegaremos al Shabbat anterior a Shavuot y tomaremos nuestra clase de preparación. Por ahora continuamos con la serie Temas de Torah y vamos a ir, déjenme ver aquí, vamos a bajar este tubo aquí para que, ahí está, para que se pueda ver el chat en Facebook. Entonces, continuando, vamos a Sefer Bemidbar, el libro de En el Desierto. El libro de En el Desierto. Miren cuántas cosas nos hemos encontrado, ¿verdad? En estos capítulos, en estos textos de la Torah que hemos estado reestudiando, analizando, encontrando cuánta correspondencia. De veras es impresionante, ¿verdad? Hace rato hablaba con una persona que ya les contaré un poquito las doctrinas y todas estas cosas, ¿verdad? Que ni ellos se ponen de acuerdo en sus doctrinas. Y miren, de veras, es una vergüenza escuchar personas con doctrinas que de entrada hay en una corriente ni se ponen de acuerdo entre ellos, ni se ponen de acuerdo, ¿verdad? Qué cosa es qué y todo esto. Pero no solo eso, sino son personas que han estado tantos años en el cristianismo, con 20 y tantos años de pastores y líderes y viajando no sé cuántas ciudades y países y mira, y tú le dices, oyes, la vaca alazana, el día de Yom Kippur, la expiación, qué mes, qué día, las sombras, todo esto, y dicen las personas, ¿qué? ¿En dónde? A ver, ¿en dónde? No lo he leído, es que, entonces, a ver, espérame tantito, 25 años de pastor, y no conoces la Biblia, o sea, nada más metidos, ¿verdad?, en los evangelios, ya saben, en las citas que les convienen, y al rato cambian de doctrina, y al rato pueden ser futuristas, son preteristas, y nada más lo que les conviene, y dices, no es posible. Y por eso lo hemos dicho, citando a Kefa, el cual cita a Pablo, Pablo dice cosas tan difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Bueno, vuelvo a decir que es tan importante seguir leyendo, releyendo, estudiando, reestudiando toda la escritura, desde el principio a fin, toda la escritura, como también Shaul mismo lo dice, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, redarguir, para instruir. Entonces, pues por eso es que estamos aquí. Y así es, estamos en Números capítulo 20, como aparece en la Vulgata Latina, entendiendo y comprendiendo por qué y qué de estos libros, ¿no? Y pues bueno, hay muchas cosas, por supuesto, que seguimos aprendiendo, ¿verdad? Y seguimos comprendiendo y confirmando también en la misma escritura. Bueno, en los capítulos anteriores que hemos estudiado, ustedes recordarán, por supuesto, la semana pasada hablamos del misterio de la purificación de los inmundos, ¿verdad? Porque, como lo hemos hablado, y aunque como mucha gente no sabe, ¿verdad? Había infinidad de sacrificios, ¿verdad? El cordero de Pesaj es del cordero de la libertad, claro. La vaca alazana, la vaca roja, bermeja, es para la purificación de los inmundos. El chivo de Yom HaKippurim, el macho cabrío de Yom HaKippurim, es por la expiación de los pecados por ignorancia, y etcétera. Hemos hablado de tantos, cinco tipos de korbanot que ya estudiamos, por causa de los 3 tipos de pecado que ya hemos estudiado también.
elemental entender Levítico del 1 al 6 y todo lo que significa en la obra de Mashiach. Bueno, ¿qué ha pasado en el libro de Números? El libro de Números empieza a transcurrir el tiempo, empieza a moverse el tiempo y vienen las ocasiones. Lo último que estudiamos fue las cenizas de la vaca lazana que se combinaban con el agua, la purificación, el agua, la palabra, ¿verdad? La ceniza que es toda la expiación de Mashiach, bueno, el sacrificio también que limpia a los impuros, que lava con la sangre queda rociada, todo esto, ¿verdad? Que también Mashiach viene a cumplir. Y bueno, obviamente el pueblo de Israel en esa época ya estaban ellos finalmente entendidos de hasta dónde iban a llegar, de el tiempo que se iban a quedar retenidos, de qué más, de pues los que iban a quedar finalmente muertos, ¿verdad? En el desierto por causa de la transgresión. Y incluso aquí, Números 20, volvemos a ver otra queja, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Ahí vamos a ahorita a entrar en esto. En el famoso, incluso el texto donde aparece Moshe mismo, ¿verdad? Ya con un poco de desesperación, ya llegando al colmo, ¿verdad? Y molesto, finalmente molesto. Ahorita vamos a ver lo que pasa aquí, y lo cual también le lleva a una consecuencia, que es no entrar a la tierra prometida, como ya todos lo sabemos, la famosa roca que es golpeada en un par de ocasiones, de una forma que el Padre no esperaba de Moisés, sino una forma pues fuera de control, ¿no? Bueno, vamos a Números capítulo 20, y aquí encontramos 3 apartados. Y dice: los hijos de Israel, toda la asamblea, llegaron al desierto de Zin en el mes primero, y el pueblo permaneció en Kadesh, y ahí murió Miriam, y ahí fue sepultada. En ese capítulo, por cierto, nos vamos a encontrar con la muerte de ellos dos, Miriam y también de Aarón. Dice que llegaron al desierto de Zin en el mes primero. Aquí ya no dice en qué año. Ya no dice en qué año. Todo parece ser que después del segundo año, que es levantado el santuario y comienzan a caminar, viene lo de Koraj, viene todo este asunto. Parece que se acaba ese año, y pareciera el tercer año. Sin embargo, la escritura no lo dice, ¿verdad? No lo dice. Tal parece que ha pasado a lo mejor más tiempo, porque también no pasa mucho tiempo desde que Miriam y Aarón mueren hasta que Moshe muere. Es decir, no pasa mucho tiempo. Lo que resta del libro de Números, no sabemos finalmente cuántos años, así aquí en este capítulo, podrían dividir de los acontecimientos. Pero sí dice que siguen pasando varios acontecimientos, entre ellos ya dirigirse a la tierra prometida. Y es muy interesante porque ya van camino a, ¿verdad? Y aunque van camino a, no quiere decir que ya van directamente a, sino que hay una serie de obstáculos que empiezan a ocurrir, y pues finalmente van sumando todos los años que el pueblo de Israel es retenido, ¿verdad? Como ya se ha dicho antes, 40 años. Bueno, dice que llegaron entonces en el mes primero, no dicen qué año, y dice ahí murió Miriam. Y ahí fue sepultada, de hecho. Y dice que fue sepultada. Lo más interesante también aquí es de que no tomaron sus restos y los llevaron, ¿verdad? Y es que por causa de la transgresión también, y ella también había caído en transgresión, pues había caído también la sentencia de que iban a quedar sus cuerpos postrados, sus cuerpos postrados. No así otros que tuvieron el privilegio, por ejemplo, Yosef mismo, que dice la escritura que tomaron sus restos y los llevaron hasta que entraron. En el caso de Miriam no, dice que murió allí y ahí fue sepultada. Y agrega, como que no le pone demasiado interés a esto, no le pone, no como a Aarón, por ejemplo, como Moshe, que le lloran y que hay luto y que hay duelo y todo esto. En el caso de Miriam
no tanto, ¿verdad? Parece que recientemente la actitud de ella con Aarón, especialmente ella y su exclusión momentánea de la Asamblea de Israel, aunque su aceptación de regreso, la consecuencia fue de que se mantuviera mucho al margen, porque finalmente también ella quedó ridiculizada, ¿verdad? Después de que el Eterno mostró su aprobación exclusivamente, en este caso a Moshe. Bueno, muere Miriam, tampoco dice las causas, al menos no como Moisés. Moshe dice que el Eterno le dijo que aunque estaba lleno de años, lleno de días, estaba todavía en condiciones. Le dice sube a la montaña y ahí muere, ¿verdad? Ahí le pone un límite a sus días, a sus años. En el caso de Miriam no dice nada, simplemente dice que muere y fue sepultada en el desierto y ahí se quedó. Y agrega, números 22, dice, y por cuanto no había agua para la congregación, se juntaron contra Moshe, se juntaron contra Moisés, y aquí viene otra vez, y el pueblo, vean, peleó contra Moisés, y hablaron diciendo, bueno fuera que hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos murieron delante del Eterno. Fíjense nada más. ¿Por qué pues trajiste a la congregación del Eterno a este desierto para que nosotros y nuestros ganados muramos aquí? Y aquí viene otra vez este espíritu de resistencia, ¿verdad? De ir la contra, de llevar la contra. Ahora, entendemos que la generación que pecó sigue ahí. Es decir, todavía no han pasado los años suficientes como para que la generación que pecó y se quejó de tal forma todavía no haya terminado. Pero tampoco pudo haber pasado tan corto tiempo, de tal manera que no se les haya olvidado lo que recientemente había pasado. ¿Cuántos años han pasado? No sabemos. El tiempo no sabemos. Pero tal parece que ya lo han olvidado o son muy olvidadizos, ¿verdad? Y lo acaban de pasar y otra vez viene la rebeldía, como si no fuera suficiente lo que el Eterno hizo con Koraj. Al menos aquí, de hecho, sí lo cita, se acuerdan de ese momento, tanto que ellos mismos hubieran deseado morir con Koraj mismo en vez de padecer esto. Y aquí dice que falta agua y hablaron en contra de Moisés y desearon mejor haber muerto, ¿verdad? Como dice ahí, cuando nuestros hermanos, fíjense, quiere decir que no ha pasado suficiente tiempo como para que la misma generación existiera todavía ahí, muy fresca, y tampoco demasiado tiempo como para traer a memoria rápidamente lo que pasó a Koraj y todo su séquito. Fíjense qué actitud es esta. A ver, ¿qué actitud del ser humano es esta? Aquí hay dos cosas. Número uno, la misma rebeldía. No ha habido una transformación, no ha habido un cambio, no ha habido teshuvá, no ha habido pues una reconsideración de los hechos, de los actos pecaminosos, contrarios. Y entonces el pueblo de Israel tiene la misma actitud, ¿no? O al menos no todos, pero dice, ¿qué dice ahí? Dice, el pueblo contendió, hablando como si todos, la congregación se juntaron. Y hay otra cosa aquí, que el ser humano representado por el pueblo de Israel denota también que es característico. Una cosa que es evidente aquí del ser humano, incluso contra el Todopoderoso. ¿Qué es? ¿Qué es esto que aquí deja ver el pueblo de Israel cuando dicen, como nuestros hermanos murieron? ¿Quién le llama hermano a un rebelde que murió totalmente anárquico, totalmente en contra del Eterno? ¿Quién le llama así? Es como, no sé, es como si le dijeras hermanos, ¿verdad?, a los que tienen ídolos. O es como le dijeras hermanos a los que están en herejías o en misticismo, ¿me entiendes? ¿Verdad?
Yeshua nos enseñó una cosa sobre la hermandad y sobre el Padre, ¿verdad? ¿Qué dijo Yeshua sobre quiénes son su madre y sus hermanos? Dice, son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De esta manera, lo que Yeshua está diciendo es, no le puedo llamar hermano a alguien que no hace la voluntad de mi Padre. Fíjense qué cosa más interesante. No le puedo llamar hermano, dijo Yeshua, a alguien que no hace la voluntad del Padre. ¿Estamos de acuerdo en esto? Eso lo enseñó el Mesías. Ya saben, porque luego salen, ¿verdad?, con sus teologías de que todos somos hermanos y que todos vamos al mismo Dios, aunque sean con las mismas religiones, todos somos hijos de Dios, ya saben, salen con sus cosas, ¿no? Pues lo siento, pero Yeshua dijo, es que mi madre y mis hermanos, los que dicen que son mi familia, son los que hacen la voluntad del Padre. Punto, se acabó. Gracias, familia leal. Lucas 8:21, vean. Él respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra del Todopoderoso y la cumplen, la practican, la hacen, la viven. Vamos, son los que obedecen al Creador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que tuvimos una clase allá cuando hablamos del pecado del becerro de oro y dijo Moisés, quien está del lado del Eterno, hágase para acá. Quien está del lado del ídolo, hágase para allá. ¿Se acuerdan? ¿Quién está del lado del Eterno? El que está del lado del Mesías. ¿Quién está del lado del Eterno? El que está del lado del Mesías. Quien está del lado del Papa o de la iglesia esta o de las hijas, de las herejías, quien está del lado de todo eso, pues es su cuento, ¿verdad? Pero quien está del lado del Eterno está del lado del Mesías. Y el Mesías dijo, mi hermano, mi madre, mis hermanos, mis familiares son los que oyen la palabra del Todopoderoso y la cumplen y la practican. Vuelvo a Números 20. ¿Qué denota, aparte de rebeldía, esta gente aquí? ¿Qué denota? Algo que suele pasar con los seres humanos. Algo que suele pasar con los seres humanos. Una memoria rencorosa. Es decir, rápidamente la actitud para rebelarse, pero rápidamente para traerlo a memoria, y dicen que me acuerdo, no se me ha olvidado. ¿Conocen gente así? No se me olvida, aquí lo tengo en la mente. Yo no se me olvida, te lo voy a recordar cada vez que. ¿A poco no es así el ser humano? ¿Verdad? ¿A poco no es, aquí lo tengo, me las vas a pagar? ¿Verdad? Una memoria, ¿verdad?, de rencor, rencorosos, y todavía tienen en la mente y se hacen al lado de los rebeldes, y que dicen, mejor hubiéramos muerto como nuestros hermanos. Aquí sale el humanismo, ¿verdad? Aquí sale una empatía falsa, hipócrita, o más bien pues débil, anárquica, en contra del Creador, queriendo ser solidarios con sus hermanos que dicen ellos, pero la verdad las cosas es de que son lo mismo. No sabemos el tiempo que ha pasado, los meses o los años, pero ¿qué pasa? Es la misma calaña. Es la misma calaña. Ahí siguen, ahí están. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que nos enseña aquí la Torah y nos refleja? Que aún delante del Creador, o la gente que quiere ser muy sincera delante del Creador, a final de cuentas, y esto yo lo experimenté hoy con una persona, con todo y todo, con toda la sinceridad, como alguien dice por ahí, puede ser muy sincero, pero puede estar sinceramente equivocado. El problema aquí es una postura totalmente individualista, desde sus propios conceptos, incluso yendo en contra del Eterno mismo. Y rebelándose, así de sencillo, ¿no? No estoy con el Mesías, no estoy con la verdad, no estoy con la Escritura, estoy con lo que dicen mis hermanos. Imagínense nada más qué cosa. Entonces, y es que es muy claro, vean, viene, dice, no había agua. Otra vez, todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. No hay agua. Si hay escasez, lo peor que puede hacer uno es quejarse.
¿verdad? Si pasa una prueba, lo peor que puede hacer uno es quejarse, es reclamar, es reprochar, es todo esto. ¿Qué dice la Escritura? Que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Entonces, el punto es, por eso Shaul de Tarso, ¿verdad? Dice que todo esto es para nuestro conocimiento, ¿verdad? Para que nosotros volvamos a saber todo esto, pero el punto pues es hasta dónde el ser humano puede llegar. Y déjenme decirles que hasta el día de hoy hay gente así. Hay gente así y que se queja de las cosas de las cuales ni siquiera le incumben. Cualquier acto, cualquier cosa, cualquier injusticia, cualquier muerte, todo eso. ¡Ay! ¿Y dónde está Dios? Dicen luego. ¿A poco no? ¿No han escuchado eso? ¡Ay! ¿Y dónde está Dios? ¡Ay! Se ponen del lado, humanistamente hablando, se ponen del lado de los sufridos. ¡Ay! ¿Y dónde está Dios? ¡Ay! Sufrido. ¡Ay! Mira. Ya, yo igual haría eso, nomás para demostrar que Dios no existe. Salen con sus cosas, ¿verdad? Así dicen los ateos. ¿Y dónde está el Dios? ¿Y dónde? A ver, y esto, y empiezan, es la misma actitud. E incluso traen a memoria. Y a ver, ¿y por qué pasó aquello? ¿Y por qué los niños sufrieron? ¿Y por qué murieron tantos niños? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquí en el país? Y empiezan a traer memoria. O sea, empiezan a juzgar al Eterno y ni saben el contexto de las cosas cuando muere la gente por juicios y empiezan a decir, ay, pues mejor hubiéramos muerto como ellos. Y empiezan a sacar todo fuera de contexto. El pueblo se queja del agua, pero vemos que más bien es como una especie de pretexto para decir, ay, mataste a nuestros hermanos, mejor hubiéramos muerto como ellos. Ay, pobrecitos, yo me uno a su causa, yo soy solidario. Y empiezan a hablar de esta forma. Se empiezan a hablar de esta forma. Y van y alegan contra Moshe y le hablan diciendo, bueno fuera que hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos murieron delante del Eterno. ¿Qué les parece? Y todavía le reclaman, ¿por qué pues trajiste a la congregación del Eterno a este desierto para que nosotros y nuestro ganado muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este lugar miserable? No es lugar de cementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni siquiera hay agua para beber. ¿Qué les parece? Una oportunidad apenas para traer otra vez a memoria las mismas quejas, los mismos reclamos, los mismos reproches, y es que también ellos ya estaban desahuciados, ni siquiera iban a entrar a la tierra prometida, y un alma, un corazón, ¿verdad?, con amargura, con toda esta amargura, con todo este despecho, pues no tiene otra cosa, como dijo Yeshua, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Si aquí no hay exaltación, sino aquí no hay bendición, aquí no hay gratitud, en cambio hay, ¿verdad?, puro desprecio, puro porque esto, porque el otro, y preocupación, y enojo, y reclamo, y todo esto. ¿Qué es lo que vemos? Pues, finalmente, ¿verdad?, que continúan con la misma transgresión. ¿Por qué nos hace subir a esa tierra miserable? Dicen, ellos estaban ya calificando ese estado en ese momento, apenas el paso por ese lugar, ¿verdad?, para decir es un lugar miserable. Qué cosa más tremenda. Pregunta. Tenemos la promesa de la vida eterna, ¿cierto? O al menos que alguien diga que ya tiene la vida eterna ahorita, y ya es perfecto, ya es entero, ya no muere ni nada, pero bueno, cada quien quiere lo que quiera. Pero tenemos la promesa de la vida eterna, y eso nos mantiene la esperanza. Sin embargo, dice en el Brit Hadashah, y Yeshua también lo dice, y todo el tiempo en las cartas, Shaul de Tarso sobre todo lo dice, y el Brit Hadashah leemos así, es necesario que pasemos por diversas pruebas
a fin de ser perfeccionados. ¿Para qué? Para que recibamos entonces el galardón en el día final. ¿Cierto o no cierto? Esto es muy bíblico, ¿verdad? Aquí no es como, ya saben, esos lugares de la prosperidad, ¿verdad? Y que te va a ir bien todo, y pura prosperidad, y puro dinero, y puros millones, y oro, y todo, y autos, y todo, y además después va a llegar tu galardón. No, esa gente ya saben, andan con sus cosas extrañas, ¿verdad? No, al contrario, la Escritura dice en Yeshua, por causa de la esperanza, de la fe en Él, para llegar al Padre, dice es necesario que pasemos por diversas pruebas, a fin de que podamos alcanzar la promesa. De hecho, la misma Escritura, así, cuando lo estudiamos esa parte y vimos, oye, es casi requisito para poder gozar el futuro, ¿verdad? No gozar el presente. Yeshua lo enseñó también así, dijo, el que quiere ganarse el mundo entero, ahora pues va a perder su alma, pero el que quiera salvar el alma va a perder ahora el mundo. Ahí está Kefa, gracias familia leal. Primera de Pedro 1:6, ahora por cuanto es necesario estáis siendo un poco afligidos por diversas pruebas. Por diversas pruebas, y esto es necesario para cada uno de nosotros, para todos. Esto era necesario para el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para poder mostrar lo que es aprobado en Israel y pudieran recibir la promesa. ¿Cuántos de ustedes, yo no sé, verdad, si les ha tocado, pero a lo mejor nuestros padres, nuestros abuelos, antes, ¿verdad? Cuando no teníamos una certificación, por ejemplo, en los bancos o esos lugares, ¿verdad?, donde venden monedas de plata, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que había y que hay técnicas para cuando quieren comprar una moneda de plata, por ejemplo, ¿no? O algo de oro? ¿Qué tienen que hacerles? ¿A poco no hay pruebas? Los mismos billetes hoy día que andan en circulación, tienes que ponerles a prueba. Tienes que ponerlos a prueba. Incluso hay unos billetes que los agarran y los tallan. Obviamente si desprenden el color es porque están impresos en sus casas, impresoras digitales. Si no desprenden el color, pues es que son auténticos. Entonces hay diferentes técnicas, las muerden, las dejan caer. Me acuerdo que mi papá a mí me decía, y eso hay que saberlo obviamente, ¿no? Él hace mucho tiempo me decía, mira, una moneda de plata cuando la sueltas al suelo tiene su sonido peculiar. Entonces me mostraba varias, el acero, el níquel, el estaño, el bronce, el cobre, plata, ¿verdad? Cuando está mezclado tiene su sonido peculiar. Entonces sonaba, su textura, ahora sí que su blandura, porque no es muy duro, ¿no? Igual el oro. ¿Cómo se prueba el oro? El oro, ¿verdad? Le pones ahí unas sustancias, algunos líquidos. Me acuerdo que se le ponía un poquito de cloro, una gotita de cloro, y rápidamente se nota cuando es oro puro. Así es, como dice Ofe, la plata tiene un sonido peculiar, ¿verdad? Armónico. Suena muy bonito cuando, ¿verdad?, en el suelo. El oro con un poco de cloro, y así hay varias pruebas, es decir, tienes que pasarle una prueba. Lo que voy es de que todas las cosas tienen que ser probadas. El mismo oro, dice la Escritura, ¿verdad?, que nuestra fe es probada como el oro, que pasa por el fuego, imagínense, el fuego de la prueba, a fin de que toda la escoria sea sacada y sea el oro purificado, y entonces venga a ser oro puro, oro limpio. Eso es lo que dijo Yeshua. Gracias familia leal, otra vez Lucas 9:24. Porque cualquiera que quiera salvar su vida la va a perder, y cualquiera que pierda su vida por causa de mí la va a salvar. Fíjense nada más. Cualquiera que quiera salvar su vida, aquí está Korah y toda esta actitud, la perdieron. Pero cualquiera que pierda su vida por causa de mí la va a salvar. Para el pueblo de Israel no era diferente. No era diferente. Tenían que ser probados. Dicen por acá, por ejemplo, hasta la fruta, así es, las pruebas. La hueles, ¿verdad? Un olor, la tocas. Oyes, ¿quién va a agarrar una manzana así, ¿verdad? Toda bofa, así, que se le meten los dedos y va a decir, ay, no pasó la prueba. El aguacate, ¿no? Cuando lo agarras, ¿cuándo pasa la prueba?
Si parece piedra, pues no pasa la prueba, no te lo puedes llevar. Pero si la apachuras y se te meten los dedos, no, este aguacate ya estuvo. Luego piensas, lo voy a abrir y va a estar negro por dentro, ya está pasado. Entonces cada cosa es probada, definitivamente cada cosa es probada. Hablando de aguacate, ¿verdad? Que está carísimo aquí. ¿Quieres hacer una caja fuerte? Mete ahí 5 kilos de aguacate y eres rico. Está carísimo el aguacate ahorita. Entonces, todas las cosas son probadas. Imagínense si no nosotros somos probados por el Todopoderoso, por diferentes tipos de pruebas. A veces son diferentes entre unos y otros, pero todos somos probados. Entonces, es lo que dice el Brit Hadashah, es lo que estamos entendiendo. Y todo el tiempo lo dice en el Tanaj, todo el tiempo lo dice en los profetas, en los salmos. El pueblo de Israel fue probado todo el tiempo, desde el becerro de oro, con los falsos profetas, también con los falsos maestros. Hasta el día de hoy, todos somos probados. ¿Verdad? Llegan personas con otras doctrinas, con herejías, con todos, y nos quieren convencer y nos meten ese. Pero estamos siendo probados. Aquí lo importante es que estemos firmes en el Todopoderoso a través de Mashiach y a través de la Torah. Yeshua pues entonces enseña esto: el que pierda su vida por causa de él, de la verdad, en este caso de la fidelidad, va a obtener el galardón. Pero el que quiera ganarse el mundo entero y quiera lo mejor acá y quiere estar esperando y todas estas cosas, va a perder su vida. Eso le pasó a Korah y todo su séquito. Y aquí está esta gente, otra vez regresamos a Números 20, y está la queja, y está todo eso, y no pueden soportar la prueba. Es más, parece que la prueba es un pretexto para traer a memoria todo el rencor, toda la amargura que traen ahí, ¿verdad? Todo el resentimiento, y empezar a alegar, y empezar a disgustarse otra vez con el Creador. Y de corbata, como se dice coloquialmente, se llevan a Moshe. Aunque obviamente ellos se indignan antes de todo esto. En el verso 6 dice: entonces fueron Moshe y Aarón delante de la congregación. Y dice: cayeron sobre sus rostros, verso 6. Y la majestad del Eterno se mostró a ellos, apareció. Rápidamente el Eterno tiene una respuesta, tiene una forma de decir. A ver, vamos a ver. Dice Sararca, acá 5 aguacates están a 8. Va a ser $8, ¿verdad? No, es bastantísimo. Es bastante. Imagínense qué caro. Aquí, bueno. Pero bueno, ahí está el punto, ¿no? La prueba. Caro, está ya bastante caro. Bueno. Y viene Moshe y Aarón, van al santuario, están indignados, se postran y el Eterno se manifiesta. El Eterno se manifiesta. Básicamente, aquí estamos viendo también una oportunidad, ¿verdad? Y algo que va a demostrar también ahora sí que el colmo, ¿verdad? De todas las cosas respecto a Moisés. Dice la escritura que Moisés era un hombre paciente, ¿no? Dice que era paciente, ya lo estudiamos antes. Sin embargo, no es perfecto. Ser paciente, y miren, Moisés mismo, cuántas veces, cuántos años les ha aguantado. Y aquí parece que llega un momento donde dice: se acabó. Se muestra el Eterno, y dice en el 7, entonces el Eterno habló a Moshe diciendo: toma la vara, congrega la asamblea, tú, tu hermano Aarón, y háblale a la roca, a la peña, delante de los ojos de ellos. Y ella dará sus aguas, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la asamblea y a sus ganados. Aquí vemos varias cosas, ¿no? Número 1, yo creo que lo primero que estamos viendo es, claro, el Eterno pudo haber dicho: ¿quiénes son estos para reclamar y hablar mal? ¿Sabes qué? Tráemelos y yo me los voy a poner parejos. Pero no, Él les dice: ok,
voy a demostrarles, ¿verdad? Ya no pasaron la prueba, ya ya se dio cuenta, ya están viendo que no pasaron la prueba, sigue ahí la rebeldía, sigue el enojo, ¿verdad? No es que les cumpla porque es un berrinche de ellos, es un reclamo, sino porque Él, el Eterno, ya ha demostrado quiénes son sus elegidos, quiénes son los que guían, quiénes son aquellos que tienen la autoridad para que cuando el Padre diga, dáselos, lo hagan. Y milagrosamente tomen el agua de vida. Hay cosas, por supuesto, de las cuales ya entendemos aquí. Shaul de Tarso, por ejemplo, dice que la peña, la roca que lo seguía, dice es el Mesías, haciendo alusión pues a esa seguridad, a esa fuente de agua viva que mantiene la vida, que no trae sequía, que no trae muerte, que todo el pueblo de Israel y todo su ganado, imagínense, en el desierto, en medio de la nada, aunque es Midbar, ¿verdad? Es una estepa, pero pues no hay río, no hay lagunas, no hay nada, está desértico. Y el milagro de que la roca, el cual era el Mesías, dice Shaul de Tarso, es revelado ahí para traer vida, es una sombra, por supuesto, profética. Y lo que está haciendo el Eterno es añadir una figura más, una sombra más, una comprobación más de que esta roca finalmente era aquella y que el Padre de forma milagrosa siempre iba a sustentar al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace el Todopoderoso? Es mostrar una sombra profética más. Porque cuando Shaul de Tarso hace alusión a este texto, no habla de Moisés, de que si hizo bien o hizo mal. No habla necesariamente ahí de la rebeldía de ellos, sino que está hablando de un misterio revelado que era el Mesías ahí con la roca. Es decir, esto el Padre lo hizo y lo iba a usar finalmente para mostrarles al pueblo de Israel que nunca les iba a faltar agua, ¿verdad? Y que siempre iba a estar cerca el agua de ellos, aún con su rebeldía, como lo dice el Eterno a través del profeta, no por causa de ti, ni por tus obras, ni por nada, sino por mi santo nombre. Y como dice Shaul de Tarso también, y lo aprendimos recientemente, lo recordamos en la carta de Shaul a los romanos, dice, no por ti, sino por amor a los patriarcas, es que el Padre estaba accediendo. Es que Él está diciendo, no hay remedio para estos, lo único que me queda es seguirles mostrando el misterio del Mesías, del agua viva que un día la van a tomar, porque ese día llegó y Yeshua se lo dijo a la samaritana, si supieras el agua que yo tengo y que yo doy, me lo pedirías, es agua que sacia. Entonces, es una oportunidad para que el Eterno dé una vez más y deje establecido, ¿verdad?, esa esperanza, esa promesa, y sobre todo esa paciencia, como dicen por acá, y ese sustento al pueblo de Israel. Sin embargo, aquí es donde, en el caso de Moshe, no caminó por el camino que debería de haber caminado. Y dice, vean lo que dice. Entonces dice, donde dice, y al final del 8, ¿verdad? Y ella dará dice, toma la vara y congrega la asamblea, tú y tu hermano Aarón, hablaréis a la peña delante de los ojos de ellos, y ella dará sus aguas, y les sacará agua de la peña, y darás de beber a la asamblea y a su ganado. Entonces, dice en el nuevo, Moshe tomó la vara delante del Eterno, como él le había ordenado. Y Moshe y Aarón hicieron congregar a la asamblea enfrente de la peña, y él les dijo, escuchen ahora, rebeldes, ¿quieren que les saquemos agua de esta peña? ¡Paz! 2 golpes. Y salieron muchas aguas, y bebieron la asamblea y su ganado. Obviamente para el pueblo de Israel creo que como ni en cuenta, así como que pues golpearle las veces que quieras, nosotros queremos agua y punto. Pero el Eterno estaba esperando
¿verdad?, recordarle a Moshe que no es perfecto. Aquí está, gracias Oscar y Yasmín, 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Una alusión profética, ¿verdad?, de esta roca que emanaba agua también. Entonces, aquellos nomás estaban esperando a ver dónde sale el chorro, a ver dónde sale, ¿verdad?, la fuente, porque yo quiero echarme un trago y aquí traigo mi ganado y me echo un baño también, agarro mi alcanfora, ¿verdad?, y me la llevo y etcétera, y listo. Pero obviamente es el Eterno el que se da cuenta de todo esto. Ahora, cuando hemos estudiado antes esto, hemos ido a través de la Torá y a través especialmente de la vida de Moshe, y hemos visto a un hombre casi irreprensible, si no es que podemos llamarlo irreprensible. Desde el momento en que finalmente toma la vara y se encamina y todo contra Faraón, todo, como dice al final de Éxodo, y todo lo hizo conforme al dicho del Eterno. Y Moisés fue reconocido como un hombre que fiel en la casa del Eterno. Fiel. En la carta a los Hebreos incluso se le menciona como un hombre fiel en la casa del Eterno. En la carta a los Hebreos ni siquiera se le recuerda este pecado, no se le recuerda esta cosa, ¿verdad? Hemos hablado de dos aspectos sobre esto. Fiel no quiere decir que sea perfecto. E incluso aquí está mostrando el Eterno mismo a través de Moisés a un hombre común que con toda su fidelidad y todo su esfuerzo no es el Mesías. No es el Mesías. Hay dos cosas que sobresalen en la vida de Moisés diferente al Mesías, porque el Mesías fue perfecto en todo. Y dos cosas son estas. ¿Verdad? Que ha sido fiel, pero ha fallado. Y ha mostrado también el Todopoderoso que el pueblo de Israel no tenía que tener más estima de lo que era Moisés como un obrero del Eterno. Fiel en su casa, pero llega a fallar. Tanto que incluso cuando muere Moshe, ¿se acuerdan? El asunto del cuerpo de Moshe, ¿verdad? Que sube a la montaña y entonces muere y nadie sabe dónde es sepultado. El Eterno dice que lo sepulta, toma su alma, duerme él y tan. Tanto que ni se le revela el día, el lugar en donde es muerto. ¿Por qué? Dijimos porque entonces iban a tomar a Moisés como en la Iglesia Católica, ¿verdad? San Moisés. Y entonces lo iban a elevar a los altares, y entonces iba a ser el santo, iba a ser el Mesías primario, iba a ser todo, iba a ser el perfecto. Y imagínense que hubiera sido el lugar encontrado o reconocido donde había sido sepultado, iban a hacerle ahí un nicho idolátrico. Ahí la tumba de San Moisés, iban a ponerle ahí un obelisco, como lo hicieron después algunos que se asimilaron, ¿verdad? En las tumbas de los profetas levantaban pirámides, levantaban obeliscos, levantaban todo tipo de idolatría. Hasta el día de hoy, ¿verdad? El judaísmo va a los sepulcros. Estas personas, ¿verdad?, que llevan a gente a Israel de turistas, van a los sepulcros y empiezan a ver sepulcro de quién sabe qué, a veces ni están los restos, pero ahí andan, ¿verdad?, de cueva en cueva, de muerto en muerto, como si tuvieran algo milagroso. Hoy día hasta el mismo judaísmo, ¿verdad?, recientemente lo hablábamos y los hermanos que supieron eso nos contaban, ahí va, el día 33, Lag BaOmer, van a visitar la tumba de Shimon Bar Yochai. Oye, ¿qué es eso? Hacerle tefilot y hacerles quién sabe qué, y dan sedakot y dan no sé qué tantos que ¿verdad? se quieren ganar ahí atributos nada más por ir. Entonces, imagínense lo que el Eterno hace. Número uno, le va a mostrar al pueblo de Israel y va a quedar para todas las generaciones que este hombre fue fiel en toda la casa del Eterno, ciertamente un reconocimiento importante, pero no es el hombre perfecto. Es un hombre común que ha sido fiel, pero que también llegó, ¿verdad?, al colmo y no es el Mesías, porque se enojó. Y se equivocó, porque no, el pecado no es enojarse, el pecado es equivocarse y, en este caso, representar mal al Todopoderoso.
Entonces Moisés congrega a toda la asamblea junto con Aarón y se enoja y les dice: a ver, rebeldes, escúchenme, rebeldes. La palabra que aparece ahí viene de la raíz mará, que tiene que ver con amargura. Amargura también está denotado como rebelde en las traducciones según el diccionario de Strong, pero es amargos. A ver, bola de amargos. Y amargos, ¿por qué? Porque traen el resentimiento ahí, traen las raíces de amargura, traen el coraje, están sacándolo. El Eterno ya los perdonó, ya acabó a los que ya debería de acabar. Esos nada más traen a memoria el pecado con resentimiento, ¿verdad? Ya el Eterno les dijo: se van a quedar postrados en el desierto, hablen lo que quieran, digan lo que quieran, enójense. Yo estoy aquí para sustentarlos, para darle el agua a Israel, ¿verdad? Como hasta el día de hoy. Y dijo Yeshua: el Eterno hace que salga el sol para justos e injustos. Él no dice: no, para los injustos no, Él, todos. Entonces les iba a dar agua a todos. Pero el punto aquí es, ya sabía que ellos iban a quedar postrados en el desierto. Y este reclamo de que mejor hubiéramos muerto con ellos estaba de más. Van a morir de todos modos y van a quedarse postrados en el desierto. Se van a quedar. Pero aquí el que es probado es Moisés. Moshe es probado. Y obviamente el reclamo es: porque no me has representado bien. Bueno, va adelante el pueblo de Israel. Escuchen ahorita, bola de amargos, casi. Escúchenme, rebeldes. ¿Quieren que les saque agua? Ahí les va el agua. ¡Paz! Y ¡paz! Le da 2 golpes. Obviamente ya sabemos, el Eterno le dijo: ve y golpea la roca. Punto, nada más ve y golpea la roca. Y ahí está el agua que el Eterno les envía. Pero se levanta Moisés hablando por los dos, por Aarón y por Moisés. A ver, amargos, ¿quieren que les saquemos agua? ¿Se dan cuenta? Fíjense nada más que interesante. Se pone en el lugar, él se pone en el lugar del Eterno, él se pone como si él fuera, como si él va a suplir, como si él va a responder, pero además lo hace de una forma que el Padre pues no quería que lo hiciera. ¿Qué nos enseña aparte esto en la Torah? Gracias, están poniendo ahí la raíz según el diccionario de Strong, 4784, mará. Vean: provocar, amargo, amargura, cambiar, desleal, enojar, irritar, provocar, rebelarse, rebelde. Ahí está. Porque rebeldía, lo que es pecado de rebeldía es pesha, en realidad. No es lo mismo. Aquí viene la palabra mará, que es amargura. Y tiene que ver con este sentimiento de, ¿verdad?, de revanchismo, de, como dije yo hace rato, de que se solidarizaron con sus hermanos, le llaman ellos, ¿verdad? Y un reclamo, ¿verdad?, de rencor. Eso es mará. De hecho, algunos creen que ahí viene el nombre de Miriam, que viene de la raíz mará, amargura, bueno, etcétera. Hay posturas ahí. Entonces, golpea la roca 2 veces con esa expresión. Él lo hace. Él no dice, por ejemplo, ¿verdad? Él no dice, por ejemplo, así es el Eterno, o el Eterno me envió, Él les va a dar agua, a ver, va a la roca y va a fluir el agua. Imagínense pensando en lo que significa, ¿verdad?, la roca, el agua de vida, todo esto. ¿Se dan cuenta? Una forma para nada, podríamos decir, espiritual, de poder hacer que la roca emane agua. No era así, no era la forma que el Mesías iba a venir a dar agua, sino de forma misericordiosa. De forma misericordiosa. Yo creo que aquí evidentemente vemos lo que Yeshua sí demostró, ¿verdad?, que algunos no entendieron bien. Lo que se le conoció la gracia excesiva, era simplemente mostrar la misericordia del Eterno para dar aguas de vida. Y aguas de vida es para tomarlas y vivir,
en esa pureza y no tomarlas para vivir como cada quien quiera. Entonces aquí vemos un desfase, ¿verdad?, entre la sombra profética, entre el acto y finalmente toda esta gente que ya no vio el punto misericordioso del Eterno, aún con su rebeldía, sino que ni le importó y además lo único que querían era satisfacer su sed. Así es, como dicen aquí, el Ruach HaKodesh, por supuesto, está referenciándose aquí en el agua que cae, que Mashiach también vino a acercar, y no viene a manera de reclamo. Es decir, el Mesías, cuando habla de la promesa que el Padre había cumplido, jamás dice: a ver, rebeldes, ¿quieren el Espíritu Santo? Pues ahora ahí les va el Espíritu Santo. No dice nunca así. Se dan cuenta, el Mesías cumple el propósito del Padre, proféticamente hablando, de la forma correcta. Me voy, dijo Yeshua, ¿verdad?, pero no se van a quedar huérfanos. Enviaré el Ruach HaKodesh, que estará con ustedes, que es sustituto, y que estará aquí mientras yo no estoy. Y estará hasta el fin. Y habla Yeshua que, por supuesto, el Ruach HaKodesh está aquí, ¿verdad?, presente, mientras Mashiach está ausente. De esta forma es como el Padre quería que se quedara en la sombra profética esta agua que iba a manar de la roca, no de la forma que Moshe lo había hecho. Por supuesto, Moshe no está pensando en el futuro, está pensando en la profecía, cae, baja a los instintos, como ya estudiamos antes, ¿verdad? Está en un ambiente espiritual, pero de pronto desciende a la lógica, al enojo, a la percepción humana, y pasa esto. Dice en el 12: pero el Eterno dijo a Moshe y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme a vista de los hijos de Israel, ustedes no van a introducir a esta congregación en la tierra que les he dado. Vean. Pero el Eterno dijo a Moshe: por cuanto no creyeron en mí para santificarme a los ojos de Israel. Y esto es lo que hemos hablado también antes, ¿verdad?, de esa responsabilidad de poder santificar al Eterno, de poder darle el lugar que le corresponde. Cuando hablamos del mandamiento que dice: no usarás mi nombre en vano, entendiéndolo en toda la escritura, no de forma llana y literal, está hablando de representarle mal. Representarle mal, ¿verdad? Cómo se nota rápidamente, ¿verdad?, cuando la gente no representa al Creador y representa sus propios intereses mezquinos. Representa sus propias ideologías, representa sus propias posturas, representa sus propias políticas, etcétera, ¿verdad? Como por ahí alguien, ya saben, ¿verdad?, y alguien por ahí lo dejó ver. No solamente no trae mentiras, sino trae un montón de herejías y torceduras y de todo revuelto. Y lo presenta de una forma totalmente arrogante, déspota, humillante, así. ¿Qué ve las personas cuando dices: ¿a quién está representando? Solamente que está representando a Satanás. Enojo, insultos, blasfemias y corajes y burlas y carcajadas. Que, aunque está hablando una sola verdad, pues van a decir: este es un payaso. Se representa a Satanás. Entonces, la mala representación, fíjense en dónde cae, en la gravedad. Obviamente Moshe no llega a esa circunstancia, ¿verdad?, más que por el asunto de todo lo que ha estado viviendo. Por el asunto de lo que ha estado viviendo. Pero esta actitud, por supuesto, le basta para, número uno, como dijimos, mostrar a Israel que Moshe mismo no es perfecto. Aún así, Moshe, dentro del judaísmo, tiene un lugar significativo, ¿verdad? ¿Cómo se le conoce a Moshe dentro del judaísmo? Se le conoce como Moshe Rabenu. Moshe Rabenu. Cuando escuchan eso en el judaísmo, es porque para el judaísmo y para todos los que dicen esto,
no ha llegado el Mesías, porque el verdadero Rabenu, como Yeshua mismo lo dijo, no llamen rabí a nadie más que a Mashiach, ¿verdad? Porque la palabra rab, la raíz tiene que ver con grandeza, más que con maestro, con grandeza, con superioridad. Entonces, cuando el judaísmo dice Moshe Rabenu, Moshe es el único grande para nosotros que nos enseña. Aún así, fíjense, y con todo y esto, lo han posicionado como más que el Mesías. Bueno, obviamente porque para ellos no ha llegado el Mesías, pero lo posicionan en ese lugar. ¿Qué es Moshe? Yeshua jamás dijo en la cátedra de Moshe Rabenu. ¿Cuándo escucharon a Yeshua decir Moshe Rabenu? O cuando Moshe Rabenu, no, jamás. Él simplemente dijo Moshe, él dijo Abraham, él dijo Isaac, él dijo Jacob, etcétera, Noé, Adán. Jamás le llama Rabenu a nadie. De hecho, Mashiach es Rabenu. Mashiach sí es Rabenu, es nuestro rabí. Y por eso él mismo lo dijo, no le llamen a nadie rabí. A nadie rabí, ya saben, y ahí andan, ¿verdad? Un que otro ahí, que rabí o rabé o rebe. Hasta jajam a un individuo, ¿verdad? Hasta jajam le dicen, oh, hazme el favor, espérame, jajam. Pues, ¿qué te sientes, verdad? O ¿qué onda, verdad? Jajam, imagínense. Entonces, vemos, ¿verdad?, que el Eterno muestra aquí esta parte, esta debilidad. Y eso le amerita a Moshe finalmente no entrar, y también hemos hablado de esto, porque ¿qué era entrar a la tierra prometida? A final de cuentas, ¿acaso esperaba él una tierra prometida? ¿Él creía que la tierra prometida lo era todo? Los mismos patriarcas pensaban que la tierra prometida finalmente era el punto. A ver, ustedes díganme, si incluso ellos habrían participado en la primera resurrección, si incluso ellos habrían participado en la primera resurrección, como hemos estudiado antes, ¿se acuerdan? Como se le dijo a Daniel mismo. ¿Cuál es la promesa? ¿La tierra física? ¿Volver a estar aquí? ¿Estar aquí? ¿O cuál era la promesa? ¿Qué dice la carta a los hebreos? Una ciudad, dice, no construida por el hombre, sino una ciudad y un edificio celestial en los cielos, en la compañía de millares de malajim. Oigan, acabo de escuchar la cosa más antibíblica y más hereje en una de estas cientos de sectas ya que se hacen llamar, o que aunque no se hacen llamar, pero son preteristas, ¿verdad? Una persona así, lo más de veras, yo digo, hasta dónde se ha caído a la ridiculez de enseñar cosas que no tienen ningún sustento bíblico. Fíjense nada más la barbaridad que me dicen. Aunque todo eso, la escritura, la carta a los hebreos dice, porque no esperaban una ciudad terrenal, sino una celestial, y todo el tiempo habla Yeshua en la casa de mi Padre, en los cielos, todo eso, voy al Padre, mi Padre que está en los cielos, todo esto. Ahora resulta, salen con la barbaridad de que no hay ninguna promesa de esa, de muerto el creyente, se mete en los corazones de los demás creyentes, y ahí vive el reino de Dios. ¿Habían escuchado esta tontería? ¿Habían escuchado esto? Que muere el creyente y no hay ninguna promesa, no hay nada celestial ni eterno, se mete en el corazón de todos los creyentes que están vivos, y ahí vive el reino de Dios. Imagínense nada más. Ahora díganme, ¿dónde se encuentra esto? O sea, ya no les basta decir que ya vino. Ahora cualquier cantidad de herejías se empiezan a decir, y con tal de salirse con la suya, y según mucha revelación. Y oye, ¿dónde sacaste esto? ¿De dónde tantos libros herejes que se están comiendo y están leyendo y están metiendo tantos apócrifos, y ya no saben ni qué pensar, ya no saben ni qué enseñar? Es una especie de posesión extraña, ¿verdad? Se muere el individuo, dicen que el que no creyó ahí desaparece, se le acaba todo con una energía que se acaba, y el creyente que muere dice, no hay ninguna promesa celestial ni nada, no hay en la casa de mi Padre, no hay nada, se mete en los otros creyentes, en los corazones de todos, y ahí viven algo así bien filosófico, como una especie de abducción, dicen aquí. Y entonces, a ver, espérame tantito, ¿y dónde dice eso?
No, que en la Biblia, que aquí, que yo tengo tantos versículos y que mira aquí un organigrama. Textos fuera de contexto, puros textos de la reina embustera, ¿verdad? De traducciones todas manoseadas. ¿Me entienden? ¿Hasta dónde está llegando esto? Es inverosímil ya escuchar todas esas herejías. Y Dios, no es posible. Y andan con propaganda por todos lados. Y bueno, el punto es acá. ¿Verdad? Que hay tanto en la Escritura y tantas evidencias y el camino trazado y estamos del lado del Mesías que ya es demasiado empezarse a salir y empezar a la misma anarquía, la misma rebeldía. Es decir, ahí está la promesa, ahí está la profecía, ahí está la esperanza. No te basta con eso, a fuerzas te rebelas y ya no solo hubiéramos, sino que haces tu propia doctrina, haces tu propia herejía. Espérame tantito, ya es demasiado. Bueno, el caso pues es de que a lo que iba es, Moshe también tenía la seguridad, la esperanza y la promesa, y como lo vemos en el famoso día de la transfiguración, que Moshe entendía lo que era perfecto y lo que era eterno. Y Moshe no muere y se mete en los corazones de los israelitas para vivir ahí, es una tontería. Dice que su sepultado se pasa con su pueblo, así dice, eran sepultados y pasaban a su pueblo. Pero después lo vemos en la transfiguración de Mashiach, dice que aparece Moshe y Eliyahu. ¿Cierto o no es cierto? Ahí los ven, y no es ninguna parábola, ni ninguna herejía, ni nada. Dice que ahí se manifiesta el Mesías como es y el entorno espiritual que existe, celestial. Oyes, cuando dice que Moisés y Elías estaban en los corazones de los israelitas espirituales, y salvos siempre salvos, ahí metidos como algo filosófico, algo etéreo, yo no sé ni cómo llamarle, metafísico, ¿qué es esa locura? Yo no encuentro nada en la escritura de eso. Dice que aparece ahí Moshe. Incluso Yeshua entre parábolas decía, ahí verán a Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, ahí estaban, no estaban metidos en los corazones de nadie. ¿Qué es esa locura? Bueno, el punto acá es, al final de cuentas, aunque Moshe es lastimado por esta esperanza, o más bien por este castigo en contra de la esperanza de la tierra, también le hace saber el Eterno que su porción es la porción de los levitas. ¿Cuál era la porción de los levitas? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era su herencia? ¿Se acuerdan? ¿Qué caso tenía Moshe de entrar a la tierra? No tenía herencia ahí. Él sabía que su herencia era el Todopoderoso. Él sabía, como los patriarcas, porque sabían muchas cosas ellos ya por revelación, que lo más importante era en los lugares celestiales. Y aunque ellos no ascienden a los lugares celestiales, sino que permanecen en un estado consciente esperando el Mesías, actualmente con esas almas, dice Apocalipsis, que están conscientes esperando que finalmente todos nos incluyamos ahí. Y entonces participar de esta nueva Jerusalén y de este regalo celestial del Eterno. Ya de pronto ustedes van a empezar a escuchar esos herejes, ¿verdad? Que dicen que no hay esperanza celestial ni nada, que te mueres y te metes en el corazón de todos los hermanos y ahí vas a estar viviendo en el corazón de los hermanos. Ahí me recuerdan, si escuchan esa herejía, van a ver. Ya a mí la herejía, personalmente me dijo alguien y dice, espérame tantito, ¿cómo es esto? Bueno, Moshe entonces como levita sabía que su herencia, su porción era el Todopoderoso. Y finalmente él seguramente en ese momento, ¿verdad?, de transición y percibir lo celestial, seguramente el Eterno le tenía un lugar especial en lo celestial. ¿Cuál? No sabemos. Hay cosas que no han sido reveladas, hay cosas que no van a ser reveladas hasta que entendamos ese concepto celestial. Porque ya aparece, ¿verdad?, Moisés y Elías. Y ahí están. Y se ve su cuerpo espiritual. Y los ven. Y el Mesías se ve transfigurado. Entonces, hay una realidad espiritual más allá de lo material. No es que estén viviendo en los corazones de los creyentes así como forma filosófica, etérea, no. Es una realidad espiritual que existe y ahí está. Bueno,
¿De qué religión están diciendo esto? Dice Ofelia, unos preteristas que ahí, preterista ahí que me está hablando de su cosa, herejía esta, que como les dije, ninguno de esos se ponen de acuerdo, cada quien dice lo que quiere, cada quien lo que se le antoje, cada quien acomoda los textos como quiera y andan estos también diciendo esto. Es de esos preteristas. Que los creyentes, los que no creen, mueren y ya desaparecen así como que sí, ya no pasa nada, se desaparecieron. Y los que son creyentes y mueren, dice que su alma se va a los corazones de los hermanos. Y ahí viven en los corazones para siempre y siempre. Y la humanidad sigue y siguen muriendo los creyentes y siguen metiendo los demás corazones. Y siempre tiene que haber creyentes vivos en la eternidad de la eternidad para que los que vayan muriendo se sigan metiendo en los corazones de los creyentes. Y así una cosa así, dices tú, espérame, ¿esa es la esperanza? ¿Meterse en los corazones de los hermanos? Bueno. Ahí está, nomás para que recuerden, cuando escuchen esto saben de qué estoy hablando. Y bueno, están poniendo textos sobre la resurrección, 1 Corintios 15:16, por supuesto, habla de la resurrección. Bueno, ya saben, hay todas estas cosas, hay la reencarnación y todas esas cosas, y ya saben, bueno. Otros que se meten en las cucarachas, ¿verdad? Dice por acá, que se meten en las ratones y que al rato nacen como ratones, o bueno, ya... Yo prefiero meterme entonces en el corazón de alguien que salir como cucaracha, bueno, etcétera. Así está el mundo del loco. Una especie de reencarnación, dicen aquí, sí, una cosa así, bueno, etcétera. El punto pues es de que Moshe sabía, y como todos los patriarcas y posteriormente sabían de los conceptos celestiales y de este lugar celestial, que cuando Yeshua asciende y dice, voy al Padre, y en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Fíjense lo que está diciendo Yeshua, por favor. Por eso les digo, estas locuras que están enseñando, yo no sé dónde las sacan. En todo caso, Yeshua no hubiera dicho esto. Hubiera dicho, voy al Padre y regreso rápido para meterme en los corazones de todos y vivir ahí en los corazones. Y entonces cuando mueran los demás, se metan en los corazones de todos los demás y listo. Así hubiera hecho. Eso hubiera dicho y ya, punto. Pero no, él dice, voy con mi Padre, subo. Allá hay moradas eternas, allá a preparar. Donde yo estoy, vosotros estéis. No dice para que aquí abajo yo esté aquí en los corazones de todos. Se dan cuenta hasta dónde ha caído este asunto, ¿verdad? Metafísico del cristianismo, ¿no? Bueno, cosas locas. Moisés entonces tenía y estaba consciente de eso. Y a él le pesó este asunto, ¿verdad? De no entrar. Pero sin embargo, él finalmente aceptó. Y aunque llega un momento donde les reclama al pueblo, les dice, por causa de vosotros, por su culpa, finalmente, seguramente, Moshe llegó a entender y a comprender, ¿verdad?, todo lo que había alrededor de esos misterios. Y nada más y nada menos que finalmente cuando Yeshua se transfigura, ahí está Moisés, nada más y nada menos. Otra vez no está en el corazón de los creyentes, está en un entorno celestial. Y están trabajando en algo celestial. Yo no sé, ahí... La Escritura no dice más, pero están en un entorno celestial, sus cuerpos glorificados, transformados pues. Bueno, al final de cuentas vamos a seguir leyendo, dice, agrega, ustedes no van a introducir a los hijos de Israel, y en el 13 dice, estas son las aguas de Meribá, donde los hijos de Israel contendieron contra el Eterno, y Él manifestó su santidad en ellos. Estas son las aguas de Meribá, dice, ¿verdad? De la rencilla, del pleito, de la amargura, pues viene de todo lo mismo, ¿no? Del pleito, de la amargura, del coraje, de la rencilla. Y ahí se queda, vean, ahí se queda como antecedente para las siguientes generaciones de este asunto. Bueno, viene otro apartado, dice, envió Moshe embajadores al rey de Edom, desde Kadesh, diciendo, así dice tu hermano Israel, Edom. ¿Se acuerdan quién es Edom? Edom, del rojo, del potaje, ¿verdad? Es Esaú, hermano de Jacob, y obviamente dentro del contexto histórico, familiar, pues son hermanos, son parientes cercanos, ¿verdad? Vienen de un solo padre, de Isaac. Jacob y Esaú traen una rencilla, aquí ya nos deja ver pues que esa rencilla no se apaciguó como bien lo entendemos,
Más adelante vamos a volver a citar a los profetas cuando lleguemos por ahí, a recordar cómo Esaú nunca olvidó ese asunto, ¿verdad?, de Jacob y todo lo que correspondía a la bendición y todo este asunto. Y interesante, ya vienen acercándose. Edom ya está, ¿verdad?, circunda lo que es la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y ellos simplemente iban a pasar por ahí para entrar a la tierra prometida. Por eso les decía, vean que entre las aguas de Meribá y por ejemplo aquí y lo que pasó con la vaca, los impuros, y acá cuando dice partieron del desierto de Sin el primer día del mes y ya no dice el año, aquí de pronto nos hace pensar que ya han avanzado bastante en años, porque ya están próximos a el trayecto que les lleva de camino a la tierra prometida. Bueno, Números 20:14. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Kadesh diciendo: así dice tu hermano Israel. Vean, embajadores al rey de Edom. ¿Y qué dice? Así dice tu hermano Israel, tu hermano, tú has conocido todo el sufrimiento que nos ha sobrevenido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto, cómo estuvimos en Egipto largo tiempo, cómo los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres, pero cuando clamamos al Eterno, oyó nuestra voz y envió su mensajero y nos sacó de Misraim. Ahora mira, estamos en Kadesh, ciudad que se encuentra en el extremo de su territorio. Te rogamos que nos dejes pasar por tu tierra. No pasaremos por labrados ni viñedos, ni beberemos agua de ningún pozo. Iremos por el camino real, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, hasta que hayamos pasado tu territorio. Pero Edom le respondió: no pasarás por aquí. De otro modo saldré contra ti armado. Aún así, los hijos de Israel dice: tan solo marcharemos por el camino real, y si nosotros y nuestro ganado bebemos de tus aguas, daremos el precio de ellas. Solo se trata de pasar a pie. Pero él dijo: no pasarás. Y Edom salió a enfrentarlo con mucho pueblo y mano fuerte. Así Edom se negó a dejar pasar a Israel por su territorio, e Israel se apartó de él. Se apartó de él. Y los hijos de Israel, toda aquella asamblea, partieron de Kadesh y fueron hacia el monte Hor. Bueno, vamos a recapitular. Vámonos otra vez al principio de esta parte. Empezamos a leer desde el 14. Se envían embajadores al rey de Edom. Ya dijimos quién es Edom. Es Esaf, hermano de Jacob. De Jacob vienen, ¿verdad?, las 12 tribus. Jacob es llamado Israel. Israelitas son los hijos de Israel que vienen de las tribus. No es muy lejano el tiempo realmente, ¿verdad? Los patriarcas acaban de morir. Vienen los descendientes de ellos. Ellos son primos cercanos. Bueno, lejanos pues, pero estamos hablando de... vienen del mismo patriarca Isaac, y Moshe cree que va a encontrar pues amabilidad en ellos, ¿verdad? Y envía embajadores, y entonces le hacen una petición: déjanos pasar, solamente vamos a pasar, nos vamos a salir del camino y continuamos nuestro camino. Y entonces él dice: no van a pasar de ninguna manera, porque si pasas, yo voy a salir armado. Y vean la insistencia. Él vuelve a decir: por favor, déjanos pasar. Y hace alusión a algo más. Dice: si alguien de nuestro ganado, de nosotros, toma agua, te la vamos a pagar. ¿Qué nos está hablando de esto? Porque ya en la segunda parte ya tiene que ver con una negociación. Primero es un permiso: déjanos pasar. Por favor, déjanos pasar. Déjanos pasar. Después, la respuesta intuye o infiere, finalmente Moshe, el pueblo de Israel,
que se trata de negocio, ¿verdad? Que se trata de una dádiva. Bueno, aparentemente, ¿no? Si vemos la historia, ¿qué pasa con Jacob? Jacob, cuando se va a acercar, viene de regreso de Padán Aram a la tierra, ¿verdad? A Hebrón, y tiene que pasar por tierras de Edom, justamente. ¿Qué pasa? Le envía regalos. Le envía regalos, apacigua su ira, ¿verdad? Le envía más regalos, se le postra 7 veces y finalmente se encuentran Shalom. Y es lo que trata de hacer el pueblo de Israel en la segunda ocasión. Bueno, vamos a pasar y si hay algo que te tengamos que pagar, te lo vamos a pagar, no hay ningún problema. Pero aquí entonces vemos que no se trataba, ¿verdad?, de costo de pago, no se trataba de restitución. Encontramos en Edom ya un pueblo adherido al resto de los pueblos que estaban en contra del Eterno. ¿Se dan cuenta? Una conducta contraria y rebelde, así de sencillo. Si hubieran sido realmente sus hermanos, otra vez, ¿verdad?, como lo aprendimos de Yeshua, si hubieran tenido la misma inspiración, ¿verdad?, el mismo discernimiento, entonces hubiéramos visto un pueblo amable que hubiera dicho, claro que sí, mi hermano, por supuesto, pasa, entra, déjanos conocer, déjanos volvernos al Eterno, queremos ver las maravillas, queremos saber, nos adherimos, vamos a hacer esto y lo otro. Hubiera habido una forma diferente, pero no. ¿Por qué? Porque ya los antecedentes, ¿qué nos dicen de Edom? Finalmente, ¿qué vino a hacer Edom? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con Esaú? ¿Qué pasó con Esaú? Aunque quiso rectificar y finalmente tomó una mujer egipcia, ¿qué había hecho? Había casado con mujeres cananeas. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Dijo Yeshua. Otra vez, son los que escuchan la palabra del Eterno y la hacen, la cumplen, la practican, la llevan a cabo. Entonces, la verdad de las cosas es de que este Edom ya no era su hermano, ya no era el hermano de Israel, porque ellos ya se habían asimilado desde entonces, ¿verdad? Se tomó 2 mujeres cananeas y mujeres de alta hechicería, mujeres totalmente profanadas. Y aunque él quiere enmendar su vida, tomó una egipcia finalmente pero no soluciona nada. Entonces, ¿qué es lo que crece de ahí? Todo un pueblo, ¿verdad?, con esta amargura también, con esta discordia, con esta contrariedad, con esta rebeldía, y adherido ya a los demás pueblos, a los pueblos de los gigantes, a los pueblos de los cananeos, porque eran más cananeos ya que hebreos, puesto que por las 2 mujeres cananeas vino toda una descendencia, ¿verdad?, de toda esta gente, y vemos entonces a alguien que realmente no eran sus hermanos. No eran sus hermanos. Entonces había hecho una mezcla, ¿verdad? Sí, se había casado con ismaelitas también. Ya era una mezcla entre cananeos, ismaelitas y egipcios, y bueno, era todo una revoltura ahí. Y por supuesto que lo que menos vemos, ¿verdad?, es un pueblo que quiere conocer del Eterno. De hecho, el Eterno les va a empezar a mostrar quiénes son sus hermanos, y ya de entrada ahí no los hay. Ahora, por otro lado, tienen cierto mérito, ¿verdad?, entre ellos como también los descendientes de Lot. ¿Se acuerdan que ahí estaban los moabitas, verdad? Y ellos, por ejemplo, vamos a ver más adelante en Deuteronomio cómo se les trata de una forma diferente. El Eterno iba a ir directamente sobre los cananeos, ¿verdad? Y ya les va a dar lugar al Eterno para pasar. Vamos a ver más adelante cómo destruyen, ¿verdad?, los reinos de los gigantes y entran por ahí. Pero a lo que vamos es esto, miren a lo que vamos. Tú puedes decirle a las personas, a las que encuentras incluso cercanas a ti, incluso los que te dicen que son hermanos, pero a la hora de mostrar la voluntad del Eterno, no son tus hermanos. Y ni siquiera cuando quieres negociar, no hacen el negocio. ¿Se dan cuenta? Bueno, si les contáramos las cosas que nosotros hemos visto con gente, incluso llamándose hermanos, incluso ya ni siquiera el cristianismo dentro de la misma fe en Mashiach, no, hombre, se asustarían de gente que, espérame, o sea, como el otro día me compartía el hermano Héctor de allá de la Florida,
de un lugar en donde mejor le dijeron, mejor quítate la vida, si ya no vas a estar bajo la cobertura de acá, de la sinagoga y todas estas cosas, ¿verdad? Y todas sus herejías. Dicen, no, mejor quítate la vida. Imagínense las locuras, o sea, ya ni en el cristianismo te maldicen y, bueno, también, ¿verdad? Pero te maldicen, te dicen que ya no estás en la cobertura, que te va a ir bien mal, de que el diablo te va a zarandear y que no sé cuántas cosas. Pero imagínense el mesianismo que te dice, no, quítate la vida porque tú ya no tienes remedio, ya mejor suicídate. Oye, qué hermano, imagínate. Aquí te das cuenta, como dice Luis Rivera, cuando te rechazan, cuando te dicen, no vas a pasar, no tienes mi ayuda, no tienes mi apoyo, no, nada de esto, no. Espérame, entonces, ahí se nota quién es tu hermano. Incluso Yeshua enseñó esto, incluso con los enemigos, ¿verdad? No tomar revancha, no pagar mal con mal, dice también los Shelehim. Vence con el bien el mal. Pero no, aquí te encuentras, ¿verdad?, con Edom y el pueblo de Israel. Dice, bueno, a lo mejor se trata de negocio. Bueno, ¿qué te parece si paso y si algo te pago? No vas a pasar. Y dice que los enfrentan. Los enfrentan. Ahora, interesante que el Eterno no le da indicaciones al pueblo de Israel a su favor. Simplemente ellos, no puedo, bueno, le doy la vuelta, me muevo de ahí y sigo mi camino. Fíjense lo que nos enseña el Eterno en esto. Ni siquiera discutas. Cuando ves que no hay posibilidad, sabes que date la vuelta, continúa. No hay necesidad de quedarse a pelear, no hay necesidad de quedarse a discutir, no hay necesidad de decir, a ver, mira, y que la hermandad, dale la vuelta, que el Padre te va a abrir otros caminos. ¿Verdad? Mucha gente todavía está esperanzada, como se les enseñaron, ¿verdad?, a depender de los que dicen que son hermanos. Y nomás ven puro negocio, pura conveniencia. Ya hace algunos años, yo no sé quién escuchó esa clase, está grabada, o quién la escuchó en vivo, que les hablaba antes de venir aquí a Cuernavaca, ¿verdad?, que pasamos una situación difícil y traía yo unos shofarot y vine aquí a una librería cristiana y ahí tenían algunas cosas hebraicas y todo esto. Y fui y le dije, oye, mira, ando vendiendo estos shofarot, y ya le expliqué y todo este asunto. Yo andaba apretado y, no, pues está bien, déjamelos aquí a consignación. Ya, y si se venden ahí yo te hablo, ya. No, está muy bien, le dije, gracias, le agradezco mucho, qué bueno por el apoyo y todo eso. Y dije, por lo menos cómpreme uno. Tengo necesidad de regresar, tengo para mi regreso. No, fíjate que no puede, y no sé qué, y que los gastos, y que Hacienda, y que no sé cuánto, y que tengo que pagar no sé qué. Ok, pues nomás uno, además se lo dejo a mitad de precio, se lo dejo al precio que es, así como yo. No, que no sé cuántos, y que la declaración, y que el no sé cuánto, y que los empleados. Ok. Bueno, dije, pues sí, librería cristiana, negocios son negocios. Negocios son negocios, y ellos cuidan el último peso, pues negocio es negocio. Y cuando te das cuenta que ahí no hay por ahora ni así, pues ¿sabes qué? Dices, pues ok, negocios, ahí se acabó la hermandad, ahí se acabó la misericordia, ahí no hay de empatía, ahí no hay de que ni siquiera ayúdate que yo te ayudaré, ¿va? Nada de eso. Ahí el negocio es el negocio, ahí lo que habla son los billetes. Y ahí no puede salir si no hay la venta y si nada seguro, ellos no pueden arriesgar nada, el negocio es el negocio. Y ahí es donde me di cuenta mucho más de esto que llaman fe, ¿verdad?, para esta gente, pero es negocio, y ahí no hay hermanos, ahí no hay necesitado, ahí no hay tzedaká, ahí no hay el que necesite, ahí no hay de que hoy estás pasando por, oye, quieres para tu regreso, ahí no hay nada de eso, ahí el negocio es el negocio. Y me fui muy decepcionado a esta gente. Y dije, pues bueno, tomo, si quieres negocio, bueno, pues aquí está bien, aquí los dejo y vamos a ver
Hace como 2 años que no pongo mi pie en ese lugar. Yo dije, yo creo que aquí nada más vienen nicolaitas. Ya, se acabó. Entonces, así es Edom. Y fíjense de dónde viene este espíritu también, ¿verdad? Revanchista y todo esto. Y ahí no te ayuda, ahí no eres mi hermano. Oye, somos hermanos. Oye, Jacob, Esaú, ¿te acuerdas? No eres mi hermano, no sé quién eres. Y no vas a pasar por aquí. Y si te atreves voy a salir con mi ejército armado y no te voy a dejar pasar. Y no me importa que lo que digas, no te voy a dejar pasar. Esto la Torah nos enseña, fíjense, de veras, a nunca mostrar ningún revanchismo. Y a decir, incluso por eso leemos en el Brit Hadashah, ¿verdad? Dice, aún a tu enemigo, dice, ayúdale, dice, para que creas conciencia en él. No pagar mal con mal, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué? Porque ya de antaño, desde siempre, la Torah nos muestra la conducta del ser humano, y es esa en la que cae uno en las garras de Hasatán. Revanchismo, enojo, amargura, envidia, y no vas a pasar, y si te atreves yo voy a salir con mi ejército y no te voy a dejar pasar. Egoísmo. ¿Verdad? No puedes avanzar, yo nada más avanzo, no puedes pasar, tú te quedas y le sufres y le das la vuelta a ver cómo le haces. Esto es. Gracias, familia. Está Romanos 12:21, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Y bueno, vemos pues este episodio, vemos este caso. El Eterno no tiene aquí aparentemente una intervención, sabemos que seguramente dirigido por Moisés, por supuesto, el pueblo de Israel va dirigido por el Eterno también, las cosas que manda a hacer Moisés, tiene que llevarlas al pie de la letra. Seguramente él entendió que podían pasar por ahí, no insistió cuando vio todo esto. Lo único que hace el Eterno con esto es mostrarnos la enemistad incluso de los hermanos. Y aquí ya ni siquiera estoy hablando de los que dicen ser hermanos de la fe, porque peor también los hermanos que se dicen ser hermanos carnales, cercanos, que en un momento dado, ¿verdad?, cuando ya se trata de la fe, de la verdad, también se ponen en tu contra, como ya pusieron ahí algunos, ¿verdad? Te repelen, te critican, te excluyen, te señalan, todo esto. No hay hermandad, ahí no hay hermandad. Finalmente, por eso Yeshua nos enseñó lo que ya recordamos: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra del Todopoderoso y la hacen, tan. No tenemos más familia, ¿verdad? Decepciónense los que estén muy cercanos a sus familiares, porque cuando venga la verdad a las vidas de ellos, ahí se van a dar cuenta si realmente son hermanos o simplemente terrenalmente tenemos un vínculo. Ahora, no quiero pasar este texto sin ver algo importante aquí. Vean lo que dice. Moshe les empieza a hablar de su experiencia, descendieron a Egipto, estuvieron ahí de esclavos. Vamos, todo el mundo sabía, todo el mundo estaban llegando, ¿verdad?, mensajeros y cartas de todos lados. El pueblo de Israel está saliendo con milagros, con portentos, con estruendo, con todo, y obviamente Edom, al no unirse a la libertad, a la verdad, a la justicia, a la misericordia, se llena de este enojo, de este recelo, todo esto, pero además al temor. ¿Al temor de qué? Imagínense la desconfianza, la inseguridad. Obviamente ellos sabían, las naciones de ahí sabían que era penetrar por esas tierras y llegar a tomar en posesión la tierra prometida. Edom no decía, bueno, es mi tierra, no, decía van a entrar allá, pero había una confabulación entre ellos, por supuesto había alianzas entre ellos. Y Edom, además de eso, estaba desconfiado, tenía desconfianza, había perdido la fe. Por supuesto que ya no era gente de fe. Desde Esaú, toda su descendencia, ya no era gente de fe. Y tenían temor, y tenían pavor, y tenían desconfianza. Seguramente, y en un momento dado, ellos dijeron, no, estos entrando, nos va a pasar como Egipto.
destrucción, plagas y todo esto, y han de haber dicho, se acabó, ¿no? Aquí no entras, no tenían fe, por supuesto, no tenían seguridad. Pero bueno, entre lo que le está relatando, y dicen, y ustedes saben cómo los egipcios nos maltrataron a nosotros, a nuestros padres, dice, pero cuando nosotros clamamos al Eterno, oyó nuestra voz y envió a su mensajero. ¿A quién envió? Algunas versiones ponen ángel con A mayúscula. Y nos sacó de Egipto. Yo quiero ahorita hablar un poquito de eso. ¿Qué significa esto? Está poniendo por acá Deuteronomio 23:7, dice, no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano, vean, no aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Aún así el Eterno le tiene cierto aprecio a los edomitas, a sus parientes cercanos, ¿verdad? Aunque al final vemos en los profetas que ellos y los moabitas y todos aquellos que podrían ser sus familiares cercanos se vuelven enemigos, ¿se acuerdan? Lo estudiaremos ya que llegaremos a nuestra serie de profetas. Envió a su Maalaj. Ahora vamos a poner atención a esto, porque aquí hay algo importante, ¿verdad? Y especialmente lo quiero mencionar porque la tradición judía niega este tipo de textos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que fue Pesaj, yo me acuerdo cuando se hacía la Agadá, según la tradición rabínica, o sea, el relato del Éxodo, según los sabios o los judíos, los rabinos de Israel, toman su Agadá, su librito, y empiezan a hablar y todas estas cosas. Y más Nishtaná, ¿cómo se llama? Halayla Hase, Nishtaná Halayla Hase, ya saben todas estas cosas. Y otros cantitos, ¿verdad? Da lleno, todas estas cosas, ¿no? Empiezan a cantar y el relato. Y salen con, tú mismo nos sacaste, y solo tú, y no fue ningún ángel. Llega el momento en la Agadá. Yo me acuerdo cuando la primera vez hicimos esto, el Seder judaico, y vi esto y dije, a ver, ¿qué traen estos cuates? ¿No? Porque yo dije, bueno, ¿cómo se te van a decir, fuiste tú y solo tú y no fue ningún ángel? Porque dentro del contexto hebraico, dentro del Brit Hadashah, y como ya lo vimos, entendemos que fue el ángel del Eterno, es el Mesías mismo, manifestado en Israel, que ni siquiera Moisés lo pudo ver, apenas pudo ver sus espaldas, la faz del Todopoderoso en el Mesías, que aparece ahí y que lo ven hasta los 70 ancianos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando salen de Egipto es el mensajero del Eterno, ¿verdad? El que porta el nombre y que lo lleva. Dicho sea de paso, ya saben, ya salieron aquellos también con sus herejías de que es el ángel y que Miguel y que es el mismo Mesías y todas estas cosas, y ¿entienden? Se brincan toda la profecía y los salmos, ¿verdad? ¿Cuál de los ángeles le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Bueno, etcétera. Pero sí se da de manifiesto que el mensajero del Eterno, que ahí aparece y que introduce también al pueblo de Israel, aparece aquí en la Torá, que dice que fue el mensajero del Eterno que los saca y los introduce. Y vienen, ¿verdad?, en el judaísmo y dicen, no, tú y solo tú, y ningún ángel nos libró de esto. Y es que cuando vamos a la Escritura y la verdad de las cosas empezamos a ver la manifestación, ¿verdad?, tanto en la zarza que no se consumía, ¿verdad?, y la manifestación en el monte Sinai, y esta figura que ven, y Moisés, y Malach que aparece en Éxodo, que porta el nombre, y este mensajero aquí, Malach, que aparece aquí, y que es el Mesías, decimos, espérame, es que es el Mesías el que está haciendo acto de presencia de forma, por supuesto, oculta, porque estuvo oculto hasta que fue revelado, pero por el medio del cual el Padre hizo todos los milagros. Y no vemos otra cosa más que eso. Entonces, dicen por acá los testigos de Jehová, dicen eso, sí, esos y otros grupos dicen que es un hijo. Cuando la Escritura, el mismo Salmo dice, ¿a cuál de los ángeles le dijo, mi hijo eres tú? A ninguno, ¿verdad? Obviamente, también adventistas por acá, sí, eso ya está ocurriendo en el preterismo y todos esos movimientos, ¿verdad? Pero bueno, el punto es de que
El judaísmo aquí queda evidenciado, obviamente, fuera de su relato de Pesaj, que no tiene nada que ver con lo que ellos dicen, ¿no? Sino que definitivamente vemos el Mesías manifiesto desde Abraham, desde antes manifestado ahí en la Escritura. Entonces, pues bueno, aquí viene el relato que hace Moshe rápidamente, ¿verdad?, de lo que está pasando, y le muestra a Edom, pero Edom no tiene ninguna sensibilidad, ni como familiares, ni mucho menos discernimiento espiritual para decir, bravo, qué bueno, exaltemos al Eterno y vengan, bienvenidos, pasen y tomen lo que quieran, y nada. Les dicen, no pasen. Y, pues bueno, el resultado es justamente eso. Viene amargura después también, viene indiferencia. Ellos están pues muy asimilados con los cananeos y otros pueblos, y finalmente jamás se unieron al reino del Todopoderoso por medio de Israel. Dice entonces en el 21, Edom se negó a dejar pasar a Israel por su territorio, e Israel se apartó de él. 21. Se apartó de él. ¿Se dan cuenta? Sin pleito, sin estar, ¿verdad?, dimes y diretes, sin nada de esto. Cuando alguien que se dice ser tu hermano, ya sea carnal o espiritual, y le muestres la voluntad del Padre, la verdad, la Torah, el Mesías, y dice, no, mira, aquí mejor, como hay gente, ¿verdad?, hemos hablado de esto. Han escuchado personas que les dicen, no, mira, a mí ni me hables de eso, mejor, mira, si quieres que la llevemos en paz, ni toques ese tema, así que mejor la amistad, mejor así y asado, es mejor la amistad, ¿verdad?, y todo esto, y ya. ¿Han escuchado gente que dice eso? No, mejor ni hablemos de Biblia, mira, cada quien lo suyo, y así nos respetamos, y así felices todos. Así mucha gente. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se apartó de ellos. Ni modo, poco a poco, lamentablemente, bueno, si no es mi caminar, pues no camino contigo por ahí. Es lo que hizo el pueblo de Israel. Lamentablemente, así es entre nosotros, incluso la misma familia, llega un momento a desafiarse a sí mismo, a cerrarse a la verdad, al conocimiento, a cerrarse al Todopoderoso, a cerrarse al que hace los milagros, al que obra bien, y dicen, no, aquí mejor, mira, ni te metas. Dale la vuelta. Entonces, ahí está, aquí pone Oscar y Yasmín, como dice en la Agadá, dice, no por medio de un ángel, y no por medio de un saraf, y no por medio de un enviado, sino por el santo bendito es él. Así dice, ¿verdad? Y luego empieza, da lleno. Me acuerdo de todo esto. Hilo, shirano, y empiezan a cantar. Y por cierto, muchas incoherencias, ¿no? Porque dice, si solamente hubiera sido por esto, nos hubiera basado. Y no es cierto. No es cierto, la verdad es de que el pueblo de Israel por nada, cualquier cosa ya era queja, cualquier cosa ya era pleito, cualquier cosa ya era rebeldía, cualquier cosa ya era, no, nos hubiera basado, no, al contrario. Si solamente hubiera hecho, no, se hubieran quejado más si solamente hubiera hecho una cosa, después de tantos milagros. Bueno, el caso es de que ahí está la tradición. Entonces, dice, Edom se negó a dejar pasar a Israel por su territorio. Vean, aquí ya no se llama Esaú, ni tampoco Jacob, aquí es Edom, y ahora es Israel. Y dice, Israel se apartó de él. Bueno, nos apartamos, y siguen. Y dice, los hijos de Israel, toda aquella asamblea partieron de Kadesh, y fueron hacia el monte Hor. Y vean lo que pasa ahí. Vean, dice, al final, y habló el Eterno a Moshe y a Aarón en el monte Hor, en los confines de la tierra de Edom, diciendo, a Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi dicho en las aguas de Meribá. Órale, ya ni siquiera por el becerro de oro, porque ahí, ¿verdad?, lo persuadieron todo esto, no, sino, ¿por qué? Dice, porque ahí fueron rebeldes. A los dos, ahí se las toman en cuenta los dos. Fuiste rebeldes a mi dicho en las aguas de Meribá. Se les cuenta a los dos. Y le dice el 25, toma a Aarón y a su hijo Eleazar y hazlo subir al monte Hor,
quítale a Aarón sus vestiduras, y con ellas harás vestir a Eleazar su hijo. Y Aarón será reunido y morirá allí. Y Moshe hizo tal como el Eterno le había ordenado. Dice, subieron al monte Hor ante los ojos de toda la asamblea. Todos vieron, y dice, entonces Moshe despojó a Aarón de sus vestiduras, obviamente porque traía las vestiduras sacerdotales, las vestiduras reales de ser Cohen Hagadol, ¿verdad? Las del pectoral, todo esto que fue vestido él originalmente, y las transfiere a su hijo Eleazar. Eleazar después a Pinjas, ya saben, y viene toda la historia hasta Sadoc, en la época de David. Y entonces dice que Moshe despojó, Números 20-28, a Aarón de sus vestiduras, y con ellas hizo vestir a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Luego Moshe y Eleazar descendieron del monte, y al ver toda la asamblea que Aarón había fallecido, toda la casa de Israel le hizo duelo por 30 días. 30 días. ¿Qué les parece? Aquí está poniendo, preguntaba, ¿qué es un saraf? Es la palabra singular del plural serafim, ¿verdad? Ahí está. Y está hablando pues de un ser superior, ¿no? Por eso está diciendo no fue ningún mensajero, ningún serafín, sino por medio del santo bendito es. Entonces, hablando del mensajero, ¿no? Aquí pone también, aquí yo envío mi mensajero delante de ti para que te guarde en el camino, te introduzca en el lugar que yo te he preparado, guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde. Ahí está el texto que hemos estudiado antes, porque él lleva mi nombre, dice también ahí en Éxodo. Bueno, ahora, ¿qué vemos aquí en el ministerio levita de Aarón? Vean otra cosa interesante antes de concluir. El Eterno mismo muestra también en la vida de Aarón que Aarón no es perfecto, que no es eterno, que se le ha dado un ministerio temporal, que lo ha recibido él, pero lo tiene que heredar, lo tiene que dejar a sus hijos, a sus descendientes. Y el primero es Eleazar. Eleazar recibe lo que se conoce como el pectoral, pues ¿verdad? Las piedras que lleva en el pecho con las tribus de Israel y todo lo que hemos hablado de ello, las cadenas, todo lo que simbolizan ahí, ¿verdad? Las piedras de onis en los hombros y todo lo que hemos hablado, nos muestra definitivamente, y lo que hemos hablado antes, que antes no había un ministerio o un ministro, pues, puesto por el Eterno, más que él, todos los que eran sus servidores se levantaban como ministros. Abraham lo fue porque él hacía altares y ponía víctimas, Noé también, Abel también, Shem también, Sem. Entonces los antediluvianos y los postdiluvianos también, hasta Abraham, Isaac, Jacob, lo hacían, se convertían en ministros, de hecho eran ministros del Eterno. Todo el creyente venía a ser un ministro del Eterno. Cuando viene el pueblo de Israel y viene esta sección de la profecía, ¿verdad? Para Israel, él determina entonces una Torá y unos ministros como sombra del venidero. Ya estaba dicho también en la Torá, ¿verdad? Que Judá, por ejemplo, iba a recibir el cetro, pero no iba a ser para siempre. Iba a ser momentáneo, iba a ser mientras tanto llegara a quien le pertenece el cetro, ¿verdad? Estaba escondido también el asunto del ministro que iba a venir, el sacerdote que iba a venir, pues el corbán que iba a venir, el cordero que iba a venir, todo iba a venir. Entendemos también aquí en esta parte que Aarón mismo ha fallado, peca, que no es eterno, que no va a permanecer, que el ministerio no puede permanecer para siempre, que tiene que ser heredado a sus descendientes y que lo tienen que cuidar hasta que llegue un momento, ¿verdad?, en que venga aquel que tenía que finalmente hacer un ministerio perfecto, ¿no? Y ser un ministro perfecto. Y también vemos, por supuesto, ¿verdad?, que en Aarón no se cumple tampoco la promesa de la tierra. Él, como levita, sabía que ni siquiera estaba pensando en entrar en la tierra, porque dice que su herencia era el Todopoderoso.
así como Moisés, los dos eran levitas, lo cual ya aprendimos también antes, la promesa, ¿verdad?, que es en el Creador, Él es la herencia. Ahora, cosas muy interesantes, ¿verdad?, también, al menos no se menciona en Miriam dice que muere, pero aquí, en el caso de Aarón, y como lo vamos a ver más adelante de Moshe, antes de concluir Deuteronomio, que lo vamos a ver ahí, es muy interesante que a ellos se les dice suban a la montaña y ahí mueran, ¿verdad? Es decir, el Eterno les tiene que cortar ahí la vida, les impide, cumplen ahí su propósito. Por eso les digo que pues ya aquí ya estamos más cerca de completar los 40 años que se les había dado que al principio, ¿no? Porque dice la Escritura que al principio más bien estuvieron errando por el desierto, anduvieron caminando por lugares y volviendo a caminar y dando vueltas, ¿verdad?, en los mismos lugares. Aquí más bien ya van rumbo ya a entrar a la tierra, no están dando vuelta necesariamente. Entonces imagínense ya los años que han pasado, suficientes como para que también Aarón llegara a su fin después de todo este tiempo. Entonces, interesante es de que se muestra un ministro también que no es perfecto, que peca, que es débil, que no sabe representar al Eterno, que no puede permanecer para siempre, que tiene que heredar a sus descendientes para que cuiden, que los mismos descendientes también son débiles y que en un momento van a desviarse, como ya lo vemos en la historia, y que este sacerdocio, ministerio, pues, solamente es temporal, por un tiempo, para que, habiendo reconocido que no es la forma para ser perfectos, tenga que manifestarse el ministro perfecto que es Yeshua, el cual es obediente en todo, el cual no solamente es fiel en toda su casa, sino que es de él la casa, así lo aprendimos en la carta a los Hebreos. No es fiel en la casa, sino que es de él la casa, es decir, Moisés cuando servía y ministraba, lo hacía delante del Mesías, el cual, por supuesto, era la manifestación del Padre, aquí abajo en el sentido de su faz, conocerle. Pero cuando viene el Mesías dice, no es fiel en su casa, sino que de él es la casa. Y hablando justamente del cuerpo, el Mesías de la congregación de Israel, ¿no?, el momento y el lugar de reunión. De esta manera entonces da lugar, por supuesto, a la necesidad de un ministro perfecto, de un ministro que no solamente reconcilia por medio de víctimas y que tiene que él mismo purificarse para acercarse al Creador, sino un verdadero ministro que es aprobado por el Eterno, que no ha pecado, que no necesita purificarse para salvar a los pecadores y que no necesita traer animales para poder reconciliar a los pecadores, a Israel y a todo el mundo, sino que él mismo es un medio de reconciliación para todas las naciones hasta el día de hoy, a todo aquel que cree, a todo aquel que se acerca, que hace teshuvá y viene el Padre de regreso, ¿verdad? Entonces, y finalmente también vemos que la muerte lo retiene. Fíjense qué interesante, cuando le dice, sube al monte y vas a transferir, ¿verdad?, la unción de Aarón a Eleazar, y cuando baja Moshe con Eleazar y no ven a Aarón, ¿qué pasa? Dice que lo lloran por 30 días. Y no solamente lo lloran, simplemente lo esperan y dicen, se acabó. La muerte lo retiene. Es otra cosa importante. 30 días, cuando el Mesías al tercer día sale de entre los muertos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Lo que está diciendo el Eterno es, va a ser suficiente tiempo para que verifiquen que un mortal, un simple mortal, no puede vencer la muerte por sí solo. De tal manera que lo que hace es mostrarnos que ese ministro y por consecuencia sus descendientes no pueden a nadie sacarnos del lugar de los muertos, solamente uno, y es aquel que descendió y salió para dar vida a todo aquel que cree. Y ahí está lo más
impresionante, por supuesto, que aparece aquí como un testimonio para todo Israel y para que dejaran de decir Moshe Rabbeinu y Leví, o en el caso de Aarón, o los hijos de Sadoc, o los hijos de Aarón, como los ministros. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hoy día se predica, ahora por el otro lado, en el futurismo, es justamente estas dos cosas, ¿verdad? La enseñanza amplia y exclusiva de Moshe Rabbeinu, le llaman así, y la esperanza reconciliadora ¿de quién? De los sacerdotes descendientes de Aarón. ¿Cierto o no es cierto? Es lo que vemos en este sector, dándole un lugar que no le corresponde a Moisés y dándole un lugar que no le corresponde a Aarón ni a su descendencia. Pero ahí está el gran engaño, tratando de levantar ministros que ya los tienen preparados, que ya los tienen, ¿verdad? Que ya saben todos los oficios del templo, que por cuando ya se haga el templo, entonces otra vez va a venir el sacerdocio levítico y todas esas cosas. Y la pregunta es, ¿y cuál de los que, si acaso los hubiere, que mueran, quién nos va a sacar del Sheol? ¿Quién? Porque fue el Mesías el que ya demostró, y como lo vimos también, la vara que reverdeció, que volvió a salir, que da vida y que vuelve a emerger de entre los muertos. Es Él nada más. No es ningún ministro terrenal que usando víctimas terrenales puedan purificarnos. Así de sencillo. Y bueno, ahí están estos dos puntos importantes sobre estos dos grandes líderes. Definitivamente tampoco estoy diciendo que son menos. Yeshua mismo reconoció a Moshe, su obra, su participación, ¿verdad? Y a otros, David, Salomón, pero finalmente Yeshua dijo, aquí hay alguien mayor que todos ellos. Y nadie llamen rabí, y después uno solo es el ministro que ascendió a los cielos. Uno solo es el libertador, ya nos dio Joshua, uno solo, y todo el Mesías es todo. Uno solo es el Corbán, perfecto y para siempre, etc. Así que todos los demás se quedan solamente como en el paseo de la fama, dicen unos en Hebreos 11, ¿verdad? Como creyentes ejemplares, a los cuales por supuesto también habría que imitar, pero la figura perfecta para nosotros es Yeshua HaMashiach, nada más. Y sobre todo aquel que nos puede sacar, que nos va a sacar, si nosotros tenemos esa confianza, seguridad y esperanza, ¿verdad? Y esa obediencia, que nos va a sacar del lugar de los muertos a la vida eterna en el día del fin. Amén. Así que aquí está la evidencia, pues, de aquel que solamente es el apto delante del Eterno, delante del Todopoderoso, para librarnos de la muerte. Aquel que nos enseña también, que nos redime, y aquel que va a regresar, por supuesto, ¿verdad?, a cerrar el ciclo de la humanidad. Así sea.